Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Dormitorum, los mejores colchones para gente despierta, patrocinan la editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal, gente despierta? ¿Cómo están? Abran los ojos, que hay una realidad que la mayoría de medios no nos cuentan y que intentamos apuntar aquí. Este no es un espacio de actualidad pegado a la actualidad, no. Este es un lugar donde uno se entera de lo que no quieren que se entere, donde la versión oficial nunca nos la creemos y buscamos la vuelta a la información, porque casi siempre cuando hablamos de política nos mienten. Esa es una realidad. Llevamos casi 3 años, más de 201.000 seguidores y es gracias a vosotros. El pasado viernes tuvimos una exclusiva que ha dado mucho que hablar. Les contamos que, según nuestra información, Begoña Gómez podría estar tramitando la nacionalidad dominicana y que lo haría por la vía de urgencia, que se encargaba de ello una unidad de inmigración específica de la Dirección General de Migración para altos cargos, para gente VIP, y que era uno de los secretos mejor guardados en Dominicana. Desconocemos si ha pisado o no Dominicana, creemos que es posible, ya que se encontraba en México hace apenas unos días, según información también que ofreció Periodista Digital y este espacio. Las gestiones, digamos que las facilitó José Bono, que saben es ciudadano dominicano y tiene ahí varias empresas, y que casualmente, ¿verdad?, actúa por vía de urgencia después de que el juez Peinado haya ampliado 6 meses más la investigación contra ella. Nada de lo que dijimos cayó en saco roto. Los vídeos se hicieron virales, llegaron a muchos lugares, también a República Dominicana, donde me dicen si antes era una cuestión secreta, ahora es ultra secreta. Si antes lo sabía un pequeño grupo de funcionarios, ahora están esperando, confiando que no salga más allá la información que de este podcast, porque ha habido caza de brujas. Han intentado averiguar quién, cómo se enteraron, por qué. No quieren que se sepa, pero sí quieren la nacionalidad dominicana, que es presuntamente lo que ha ido a hacer Begoña Gómez de tapadillo, porque habría otra opción. Begoña Gómez no es cargo público, por lo tanto ella puede hacer lo que le venga en gana, lo diga o no lo diga. Pero claro, estando imputada de 6 delitos bajo investigación de un juez, suena a huida, ¿verdad? Suena a huida. Nos cuentan algo más y tenemos una consecuencia de lo que contamos el viernes que ahora les diré. Nos cuentan que además viaja en condición de primera dama cuando no lo es. Les aclaro, cuando fue a la zona americana hace 20 días, lo hizo en clase turista, en un avión directo desde el aeropuerto de Barajas a México. En clase turista llegó la primera al avión, se sentó en la parte de atrás con escoltas, porque viaja con escoltas, y salió la última, de manera que pocos la vieron. Begoña Gómez no tiene ninguna condición de primera dama. Saben que esa fórmula no está en nuestro ordenamiento y por lo tanto no existe. Tampoco es un cargo público. Begoña Gómez no ocupa cargo público alguno. Sí tiene esas condiciones de seguridad como la protección o el uso de vehículos oficiales del Departamento de Presidencia, es decir, del departamento de su marido. Sin embargo, en sus viajes, según nuestra información, por ejemplo, no le registran las maletas. Tiene esas ventajas de estar en un limbo legal en el que se la trata como primera dama sin serlo y se la tiene una consideración como si tuviese pasaporte diplomático sin tenerlo. Esas condiciones las usa
las ha utilizado siempre. Cuando era directora de Africa Center, las usaba para visitar países africanos, cerrar negocios, y no viajaba como la directora de un centro español. No, viajaba como mujer de Sánchez. Esa condición se la apropió siempre para sus negocios en la Complutense, en los másters, y me dicen ahora también lo está haciendo en estos viajes misteriosos a América. Por lo tanto, sin pasaporte diplomático, pero con condiciones de diplomática, sin ser cargo público, pero como si fuera la primera dama. Y algo más, porque, señores, Manos Limpias, sindicato que inició la investigación hacia Begoña Gómez y que la llevó al banquillo, fue el primero que puso en marcha la máquina después de que la prensa informáramos de infinidad de irregularidades. Manos Limpias se ha puesto en contacto con este programa y quiere pedir al juez Peinado la retirada de su pasaporte después de lo que aquí hemos contado. Miguel Bernat, secretario general de Manos Limpias, ¿qué decisión han tomado? Bienvenido. Pues la decisión que hemos tomado es que ante las noticias que han aparecido de un viaje que lleva ya desaparecida a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, parece ser que ha iniciado un viaje a México y a otros países, y seguramente habrá realizado otro viaje a República Dominicana, donde efectivamente, presuntamente, puede estar tramitando la doble nacionalidad, y ello puede suponer algo grave, que es eludir la acción de la justicia. Por lo tanto, esta es la segunda vez que Manos Limpias va a pedir la retirada del pasaporte. Esta retirada del pasaporte sería una medida cautelar proporcionada, que no es nada desproporcionada, y nos extraña enormemente que la esposa del presidente del gobierno, imputada ni más ni menos que por 6 delitos, no se vaya retirado el pasaporte. ¿Qué está haciendo durante 20 días en esos países? ¿Algo particular? Nos extraña que precisamente estando imputada se haya lanzado a recorrer varios países y presuntamente también República Dominicana. Por lo tanto, creo que esta petición es una petición razonada y esperamos que en este caso el juez Peinado la retire, por lo menos cautelarmente, el pasaporte. Mucha gente no entiende por qué no se le había retirado el pasaporte ya. No pedimos ninguna medida desproporcionada, es algo racional. Y además hay otro tema que nos preocupa. Esos viajes de Begoña Gómez presuntamente irían protegida con una especie de pasaporte diplomático. O sea, esto no es ninguna cosa baladí, esto tiene una trascendencia y no puede el juez Peinado mantener una situación donde esta señora no sabemos dónde está, qué es lo que está haciendo, qué pinta en el extranjero, con escoltas, más de 20 días, está ilocalizable. Entonces, bueno, yo creo que en el momento que regrese, indudablemente para evitar que vuelva a hacer esas excursiones a determinados países, mínimamente que le retire el pasaporte. Veremos qué ocurre. Gracias, Miguel. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Señores, la verdad se va a conocer más pronto que tarde. Bienvenidos. Empezamos. Las 38 tiendas de Dormitorum en toda España han patrocinado la editorial de Castillón Confidencial. Colchones para gente despierta. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491.
91 593 0491. De toda confianza. Amigos, seguimos recibiendo cada día mensajes de gente atemorizada por lo que dice la Unión Europea, lo que anuncia la Comisión Europea, que si el kit de supervivencia, que si pastillas de yodo para un ataque radiactivo, se han vuelto a vender búnkers, como ocurría en momentos de pandemia o de Guerra Fría cuando el telón de acero existía. Esta forma de promocionar el terror está auspiciada por algunos gobiernos como el de Francia, Inglaterra y España, y apoyada por Ursula von der Leyen y esa mayoría de la Comisión Europea, gobernada entre socialistas y populares. El otro día, un eurodiputado español, Juan Carlos Girauta, se lo dijo muy claro a la cara de todos ellos. Escuchen. Ustedes, que son la aristocracia de la burocracia, señora comisaria, nos instan a estar preparados para catástrofes de toda índole, acabamos de oírlo. El apocalipsis se acerca en forma de desastres climáticos, guerra, noticias falsas, injerencias extranjeras. Me parece que pretenden generar un estado de miedo permanente. Así les agradeceremos que hagan con nosotros lo que deseen. Y lo que ustedes desean es convertir en normalidad lo excepcional, la excepción, para poder tenernos sometidos y vulnerables ante el poder. Lo más escandaloso es que estos peligros de los que ahora alertan son consecuencia de sus propias políticas, ya sea por acción consciente o por omisión calculada. No son los desastres climáticos, es el Pacto Verde, no es la guerra, es la falta de acción e inversión durante años en políticas de defensa. No es la injerencia extranjera o las noticias falsas, son ustedes mismos tratando de controlar el relato, son ustedes llevando al extremo la injerencia, anulando elecciones democráticas, sacando de la pista a candidatos incómodos. Si fuera cierto que hay que prepararse para cualquier crisis, sería por su culpa. Juan Carlos Girauta, bienvenido desde Bruselas, supongo. ¿Cómo estás? Desde Estrasburgo, bien hallado, querido Albert. Estrasburgo hoy. Bueno, ¿cómo le quitamos el miedo a la gente que nos sigue diciendo, sí, vale, de acuerdo, me decís que no, pero ¿y si ataca? ¿Y si realmente hay un riesgo? Porque si no, ¿por qué nos hablan de kits de supervivencia? ¿Qué les dices? Bueno, yo les digo dos cosas. Primero, que observen que el mensaje, digamos, el mensaje en la pieza que hizo la comisaria con aquel bolso que luego era una mochila y tal, ese mensaje es kafkiano en el sentido que contiene una parte siniestra y otra parte cómica. Porque si hubieran hecho lo que realmente pretendían, esta es una pieza hecha para generar miedo en la ciudadanía europea. Entonces, si lo hubieran hecho como realmente pretendían, oye, te están diciendo desde la Comisión Europea que te prepares, ¿para qué? Para que no haya electricidad, porque dice que lleves una linterna y que lleves carga, o sea, que lleves baterías adicionales para el móvil. Te dicen que lleves agua siempre encima. Bueno, ¿cuánto te va a durar de todas maneras un botellín de agua? Pero bueno, parece una cosa muy desesperada, hasta papel higiénico, como si se fuera a acabar, como pasó en Venezuela, ¿no? Pero por otra parte, ellos mismos se dan cuenta de que transmitir de repente a la población europea este peligro es completamente absurdo en términos estrictos, con lo cual, si te fijas, esa pieza de comunicación tenía un aire algo cómico. Lo echaba a, digamos, a risa un poco. Decía, gafas para ver o a veces para no ver, unas barajas de cartas. Es decir, que tenía un componente siniestro y un componente cómico, que es exactamente la definición de lo kafkiano. O sea, era una pieza kafkiana. Eso es lo que nos tiene que dar miedo. Lo que nos tiene que dar miedo es la Comisión Europea, que quiere que la población tema, porque cuando tú tienes una población que cree que está en un estado excepcional, un estado de excepción, aún no en el sentido estricto jurídico, pero sí un estado en que las cosas son excepcionales,
Entonces tú con esa población haces lo que quieres, porque al ser una emergencia, al haber una especie de emergencia permanente, no valen las garantías legales y parece que todo se puede justificar. Del mismo modo que se pueden anular unas elecciones en Rumanía, pues te puedes venir mañana con cualquier historia. Está claro, pero ¿el objetivo cuál es? Porque que sea aumentar el presupuesto en defensa y que aguantemos me parece muy poco. Yo creo que van a por algo más grave. No. El objetivo es que la población tenga miedo, porque si la población tiene miedo no se va a fijar, no va a andarse con las minucias de la letra pequeña. Y la letra pequeña es esencial en democracia. ¿Qué pasó cuando toda la población estaba aterrorizada con la pandemia? Pasó que se hicieron unos negocios tremendos, empezando por la propia presidenta de la Comisión Europea, que personalmente negoció por teléfono y con SMS con el CEO de Pfizer la compra de miles de millones de vacunas personalmente. Mensajes que nunca ha querido revelar. La de gente que en todos los países, fíjate en España, la de negocios que se hicieron con ese tema. Entonces, cuando tú pintas una situación como excepcional, todo vale. Entonces, ahora quieren crear la sensación de que prácticamente estamos en guerra o que la puede haber en cualquier momento. Perdone usted. España no tiene ningún riesgo real de entrar en guerra más que hipotéticamente y potencialmente, más que con Marruecos, que es un único enemigo potencial, el único que amenaza zonas del territorio español. ¿Usted se cree o tú te crees, mi querido Albert, tú te crees que se puede vender a la gente que estamos a punto de entrar en guerra? Es absurdo, en vez de decir, pero apoyamos la única campaña que existe para que haya alto el fuego, una paz duradera y tal, que es la que está llevando a cabo Trump. No, aquí va a venir un gran rearme que, cuidado, el rearme no me parece mal, porque si estás en la OTAN tienes que cumplir con sus condiciones, que es invertir el 2% del PIB en armamento, en defensa, armamento, en defensa. Ahora bien, aquí lo que se va a hacer es otra cosa. Primero, se van a hacer grandes inversiones o compras de armas, etcétera. No se va a considerar como déficit, es decir, que en vez de recortar de gastos superfluos y dedicarlo a defensa, no se tocan los gastos superfluos y se gasta más, con lo cual te vas del déficit. Pero a efectos contables la Unión Europea no te lo toma en cuenta y vendrá lo que viene siempre con el miedo, que es la opacidad. Está claro. Quieren volver a hacer la misma operación que con la pandemia. Ellos, es evidente los intereses económicos en tierras raras que tienen Francia e Inglaterra sobre Ucrania y ya les conviene que la guerra se mantenga, permanezca, no se acabe. Eso a la vez puede provocar que Putin, que a pesar de lo loco que está, tiene una paciencia de santo, diga un día hasta aquí hemos llegado, no aguanto más. Me dicen, es más, ¿sabes que explotó la limusín de Putin en Moscú hace 4 o 5 días? Han intentado asesinarle, hay planes, lo han intentado muchas veces y parece que Ucrania estaría detrás. Me aseguran que si muere Putin, el entorno de Putin, esos sí son proguerra, esos sí son mucho más violentos. Vamos, que Putin es de lo más moderado que hay en el Kremlin ahora mismo, a pesar de lo que parezca. ¿Podemos estar ante ese riesgo de que a pesar de los intentos de que la guerra acabe de Donald Trump, la guerra se acentúe? A ver, yo creo que el hecho de que nuestra burocracia europea sea opaca y sucia y se haga con competencias que no tiene y haya que exigirle responsabilidades, no hace bueno a Putin, que es un tipejo siniestro que asesina a opositores políticos y, por lo tanto, renunciemos al pensamiento binario, que si uno es muy malo, el otro va a ser muy bueno. No. Digamos, aquí estamos entre malos y muy malos. Esta es la situación. Ahora bien, lo que no son es idiotas, ninguna de las dos partes. Entonces, lógicamente,
en el actual contexto de la guerra que existe, la de Rusia, la guerra de invasión de Rusia sobre Ucrania, se ha llegado a un punto en el que ya no tiene más pulmón Ucrania. Ucrania ha sido heroico lo que ha hecho. En vez de dejarse ocupar en una semana, que es lo que creía que pasaría Putin cuando invadió, ha aguantado 3 años. Bueno, pero es que ahora es que hay un tema de pulmón. O sea, ya para enviar gente a la guerra a morir, pues los tienen que coger por la calle y meterlos en camiones a los varones que se encuentran en Ucrania, mientras que Rusia puede enviar y enviar y enviar sin cesar. Por lo tanto, la mejor solución en este momento es o la mejor vía de solución es la que plantea Trump. Y esa es una vía posible, no es una vía utópica. Los que insisten en que no, a Rusia hay que obligarle, no sé qué, no, porque a Rusia, según a lo que le quieras, por ejemplo, si tú a Rusia le impones la presencia en la OTAN de Ucrania, va a seguir en la guerra, no va a comprar ningún plan. Pero a lo mejor, si le impones a la Unión Europea la incorporación de Ucrania, a lo mejor eso sí funciona. Pero de esto la Unión Europea no quiere oír hablar, ¿eh? Ya. Oye, una pregunta más, que tienes poco tiempo y la sesión en Estrasburgo vuelve a empezar. Huawei soborna presuntamente a un grupo de eurodiputados. Se dice que son 15 o 30 y entre ellos habría españoles. Y todos hemos visto artículos en la prensa, declaraciones, por ejemplo, de González Pons, muy favorables a que el 5G sin Huawei es imposible que esté en Europa, etc. ¿Qué pasa? No se habla nada, no se dice nada cuando hay registros de la policía, hay detenidos que son asesores de algunos eurodiputados. La pregunta es evidente, ¿hay eurodiputados españoles que podrían estar acusados de haber recibido dinero de esta empresa china? Bueno, yo no puedo afirmar tanto. Lo que sí sé es que Huawei ha comprado a eurodiputados, incluso les ha pagado por firmar una carta favorable al 5G que beneficiaba la vía de la tecnología china. Esto era en la anterior legislatura, algunos de estos siguen siendo eurodiputados. Lo que yo sé de momento es que hay más investigados de los que se dice. Se hablaba de 4 del Partido Popular, del Grupo Popular, y 2 del Grupo Socialista, pero hay más, parece que hay hasta 15 investigados. Entonces, yo no puedo hacer un señalamiento sobre un asunto cuyos nombres no conozco, ni siquiera conozco los de esos 4 y esos 2. Lo que sí sé es que los intereses chinos se han defendido de manera retribuida desde posiciones políticas españolas. Sí sé que en el lobby que tiene Pepiño Blanco, donde hay gente del Partido Popular también, se ha tenido a esta gente como clientes, a los chinos. Sí sé que las hijas de Zapatero han tenido a esta empresa china como cliente. Sí sé que ha habido declaraciones por parte de gente del Partido Popular español en Europa y fuera de Brasil y en España, que eran favorables a los intereses chinos. Y todo esto hay que subsumirlo dentro de algo que es verdaderamente peligroso, que es algo que ya ha dejado ver la propia von der Leyen recientemente, que es, digamos, podríamos resumirlo en como Trump es un peligro, vamos a acercarnos a China. Esto es una locura suicida. O sea, porque nuestro socio, el socio de Europa, no el nuestro, el socio de Europa, por definición, es Estados Unidos, que no en balde ha salvado 2 veces en las 2 guerras mundiales a Europa. La OTAN está vigente, que yo sepa. El rearme viene, en realidad, de la obligación de cumplir con las condiciones de la OTAN. A pesar de todo esto, se dice, no, Trump es una amenaza y nos vamos a acercar a China, como si China fuera más deseable que una democracia liberal como la estadounidense.
Claro. Es una dictadura comunista. O sea, pero ahí tienen comisiones, gente como Zapatero. Bueno, claro. Es evidente. Bueno, la última. Tú has estado en el Congreso de diputado, ahora eurodiputado en Bruselas. ¿Dónde hay más lobos acechando? Hay más lobos en Bruselas, porque además están disfrazados de Caperucita la mayoría de ellos. Juan Carlos Girauta, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo, querido Albert. Hasta pronto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Vamos con la información confidencial. Bueno, seguimos, que no paramos de ofrecer titulares y con muchos invitados. Hoy viajaremos con invitados a Panamá, a Madrid, a diferentes lugares de España y del mundo. Pero hay algo que me preocupa y publicaba el otro día un periódico. El gobierno está preparando con esta ley de memoria democrática lo que son guías didácticas, es decir, guías en las que se tendrán que basar los profesores de historia para explicar la historia como al dictador le apetezca, como a Sánchez lo vea mejor o dicte él, ¿no? Al final no es él quien lo lleva, es el ministro Ángel Víctor Torres, pero bueno, la ideología es la que marca. Bueno, pues ha trascendido que en estas guías didácticas hablan de Don Pelayo, el de Covadonga, nuestro Don Pelayo, y aseguran, leo textual, que la batalla de Covadonga se produjo no por España, no por la unificación, no por la Iglesia Católica, no, por la negativa de Don Pelayo a pagar impuestos a los omeyas. Vamos, deja a Don Pelayo y leo textual, dice, actuó como hoy diríamos un evasor fiscal. Meterse con Don Pelayo a mí me duele especialmente. Estuve hace muy poco, la última vez, en Covadonga viendo esa estatua imponente que hay en la cima al lado de la basílica, muy cerca de la cueva. Los que han estado me entienden. A ver, Paco Álvarez, por favor, nuestro historiador confidencial. ¿Qué tal, Paco? ¿Están llamando evasor fiscal a Don Pelayo? Tal cual, con todas las letras, dice eso. Dice, en fin, dicho así suena poco romántico, pero parece que Pelayo era un evasor fiscal. No sé, o sea, quiero decir, pensaba, cada día nos sorprenden con una cosa nueva, pero decir que el primer rey de Asturias, el padre de todos los reyes que ha habido en España, incluyendo antecesores de todos los reyes que ha habido en España, incluyendo su majestad Felipe VI, era un evasor fiscal, es cuando poco una mentira burdísima, pero es que no es que lo diga yo, es que, quiero decir, por ejemplo, el historiador árabe Ahmed Mohamed al-Makari del siglo XV ya decía que Pelayo era el líder de Asturias, o por ejemplo lo dijo también Ibn al-Akir, también en el siglo XVII, o Pere Tomic, en Historias y Conquestes del Reis de Aragó, Comtes de Cataluña, del siglo XV, decía que a Pelayo le correspondía lo primer título de rey de Hispania, tal cual, escrito. Rodrigo Sánchez de Arévalo, en el siglo XV, dice, después del reinado de Pelayo, que por cierto reinó durante 19 años, la monarquía hispana se dividió en otros reinos. Quiero decir, no sé, o sea, no se puede. Pero ¿de dónde sacan que la batalla con los omeyas se produjo para no pagar impuestos? Es un reduccionismo ideológico. ¿Hay algo de eso? Absolutamente. No hay nada de eso. Es evidente que no querían ser vasallos de los omeyas. De hecho, quiero decir, Gijón estaba ocupado, había unas tropas musulmanas en Gijón y había otras tropas musulmanas que se enviaron a Asturias a romper un foco de rebelión que había surgido en el oriente asturiano. Pero Pelayo comandaba Astures, comandaba vascones, comandaba hasta galaicos. Y lo que hizo fue levantarse en armas. De hecho, fue elegido en el Monte Auseba, ahí en Covadonga, donde has dicho, fue elegido líder entre otros líderes astures y a partir de ahí rey
insisto, con capital en Cangas de Onís, 19 años, rey de Asturias, el primer rey de España después de la conquista de los musulmanes. No sé, o sea, es que no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, pero quiero decir, no creí jamás que iba a haber algo así. Pues lo hemos visto. Déjame que salude y le pido opinión a alguien. Señores, que desciende del rey Jaime I, conde de Barcelona, desciende de Blanca de Navarra, desciende de la Casa Real del antiguo Reino de Navarra, de San Francisco Javier, el misionero y patrón de Navarra, de don Tristán de Luna, de Pepsacola en Florida. Don Álvaro de Marichalar, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, amigo? Pues nada, escandalizado con todo lo que estamos oyendo, pero hay una observación importante en esa imposición a través de un pensamiento único. Cuando el gobierno criminal que padecemos los españoles dice que don Pelayo era un evasor fiscal, lo dice porque da por buena la ocupación musulmana. Esa es la clave. Ese es el tema. Es que tenemos que ver, porque estos no tiran sin bala. Ellos dan por buena la ocupación musulmana. Lo repito otra vez, porque para ellos la historia de España empieza en el año 711. Por eso dan por buena también la llegada de los musulmanes hoy. Es que es así, es que son muy malos. Son muy malos. Sí, es la única forma. La gente no se preocupa de leer historia, de protestar y de lanzarse a la calle, y de eso sí, dejar de pagar impuestos a un gobierno ilegítimo presidido por un dictador llamado Pedro Sánchez, cuya familia y entorno es la corrupción de la corrupción, la mafia de la mafia, pues así seguimos. Hacen con nosotros lo que quieren. Sí, algo hay de eso, algo hay de Totalmente. Eso. Tengo hoy muchas preguntas. Se ha hecho trending topic algo curioso, Paco, y es que hay un dibujo que te he mandado, lo van a ver ustedes, en el que se demuestra que España aprobó el matrimonio interracial entre blancos y negros o de cualquier color en 1514, cuando en Estados Unidos no se aprobó hasta hace 4 días, hasta 1967. Esta imagen, este cuadro, este dibujo al óleo se ha hecho tremendamente popular y viral, y hay gente que decía en redes, no puede ser verdad. Sí lo es, ¿no? Sí lo es totalmente cierto. Quiero decir, desde siempre las leyes que hicieron Isabel, los reyes católicos, luego Carlos I y Felipe II, siempre jamás pusieron ninguna diferencia o dictaron ninguna diferencia entre lo que eran los nativos de las Indias o los habitantes de la Nueva España, por ejemplo, y los habitantes de la Vieja España. Jamás hubo ningún tipo de diferencia legal. Y de hecho, o sea, quiero decir, lo de Estados Unidos, lo que pasa es que, claro, ellos han hecho las películas, pero por ejemplo, cuando nos tildan de esclavistas, Thomas Jefferson, ¿no? El presidente Thomas Jefferson tuvo una hija con su esclava y la vendió. Thomas Jefferson. Una cosa que dices, por amor de Dios, por compararlo, Cortés tuvo un hijo con Malinche, que se llamó Martín, y se crió con Felipe II, y luego fue caballero de la Orden de Santiago. O sea, eso hacíamos nosotros hace 500 años, y Thomas Jefferson, el liberal, etcétera, tuvo un hijo con su esclava y lo vendió como esclavo. O sea, es así todo, y por supuesto que lo que has dicho, y infinitas cosas. Hasta 1924 a los nativos norteamericanos no les permitieron pedir la nacionalidad norteamericana. ¿Sabes? Si tú eras Apache o Navajo o Sioux, no te daban el pasaporte norteamericano. Fíjate, es Daniel quien nos manda este dibujo. ¿Por qué tenemos entonces, Álvaro, tanto complejo con España si este país puede sacar pecho desde hace miles de años, ¿no? Porque no conocemos nuestra historia, no tenemos conciencia de nuestra identidad personal y nacional. Las leyes de Burgos de 1512, efectivamente, partían de la base que todos los nativos de todas las tierras a donde llegó España eran hijos de Dios. Eso significa que tenían igualdad de derechos y obligaciones. Eso fue tras esa gran homilía de Fray Antonio de Montesino en Santo Domingo, en La Española, hoy República Dominicana y Haití. Y desde ahí pues empezó todo, empezó el mestizaje que garantizó la cristiandad. Eso solo lo hizo España.
Eso debería ser un patrimonio de toda la familia hispana, pero el problema es que los que disolvieron, los que balcanizaron, los que destrozaron España, dividiéndola en pequeñas naciones, son los que están haciendo la historia de España. Los enemigos de España haciendo la historia de España hace 200 años. Y lo malo es que nosotros nos lo hemos creído también en la España peninsular, en la España europea. Y eso es un drama y es nuestra responsabilidad resolverlo lo antes posible. Me llegaba información de que Donald Trump ha ordenado restaurar las estatuas de Colón y otras que fueron destruidas. ¿Cuánto hace, Paco? Un año, ¿no? Así, que lo comentamos aquí. ¿Te ha llegado algo, Álvaro, tú que estás en Panamá? Sí. Porque... Sí, me ha llegado algo, me ha llegado bastante. Fíjate que hemos escrito una carta, ya te mandaré un poco una copia si quieres, en la que le decimos al presidente de Estados Unidos que Golfo de América no existe. No existe. El nombre de ese golfo es Golfo de la Nueva España. Ese es el nombre originario y el nombre correcto. ¿Por qué? Porque fuimos los españoles los primeros que navegamos por allí y mi propio antepasado fue el primero que lo cruzó desde Veracruz, actual México, entonces Nueva España, hasta Florida, fundando la primera ciudad de los Estados Unidos en 1559 que se llama Pensacola. Eso es algo que nos pertenece a toda la familia hispana, a ambos lados del Atlántico. También del Pacífico, ¿no? Filipinas también es familia hispana y Guam también es familia hispana. Entonces, queremos decir que tenemos que protegernos de los que nos intentan disolver la identidad. Entonces, a la Sheinbaum y a Trump hay que decirles que ni Golfo de México ni Golfo de América. Golfo de la Nueva España, que es el sitio que descubrieron y donde navegaron por primera vez los españoles. Sí. Hablando de golfos, tengo un par de noticias de Sánchez que os van a gustar y alguna bastante grave, ya que hablamos de golfos. Sánchez está en momento muy peligroso. Ya saben, sabe perfectamente que el acoso judicial no se detiene, que van a por él. Hay varias teorías, hay quien dice que convoca elecciones anticipadas. De hecho, hay pistas, está legalizando extranjeros, están dando a los jubilados lo que les debían por haber estado pagando una mutua que se lo habían quitado. Es decir, están preparando, ¿no? Por si acaso. Hace tiempo, y esto nos llega de fuentes de Moncloa, hace tiempo creó un equipo en el Ministerio de la Presidencia para saber en tiempo real lo que se escribe en la prensa, lo que se dice en la radio o lo que se ve en televisión sobre él. Y lo amplía ahora a medios digitales. Y le pasan un informe cada día. Es más, fines de semana hay también un equipo de 8 personas que se queda en Moncloa trabajando para que no se le pierda nada, ¿no? Y eso se ha ampliado en las últimas horas. Y me dicen que en ese equipo hay también una parte del equipo que da respuesta técnica. No le puedo llamar ciberataque, ¿verdad? Porque sería un delito. No, seguro que eso no. Pero respuesta sí. Y casualmente hay un juez que ha empezado a investigar y ha pedido a Microsoft saber, ahora os diré quién es el juez y lo entenderéis, saber quién hackeó, por ejemplo, los ordenadores de todos los abogados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Quién entró en sus ordenadores. Imaginaos que le lleva a una IP de este equipo, sería tremendo. No, seguro que no. El juez que ha pedido esto para saber quién está detrás del ciberataque es el juez Peinado, el juez que ha llevado a Begoña Gómez al tribunal, que ha sido amenazado. El juez Peinado ha recibido infinidad de amenazas de muerte, diciendo te quedan pocas horas, vamos a por ti. Han buscado su casa para amenazarle y han pintado en su casa. Han amenazado a su hija, que es concejala del PP en un municipio de Madrid. El juez Peinado, que está a punto de jubilarse, podría haber mirado a otro lado y haberse ido a casa con una jubilación. Y se la está jugando mucho. Este es un paso más de este juez
antes de jubilarse y van a por él por tierra, mar y aire. Hay que defender a los pocos, Álvaro, que nos quedan y que se la juegan por encima de lo que sería su deber, ¿no? Totalmente, hay que defenderles, hay que animarles, hay que protegerles, hay que alabarles, homenajearles. Son los salvadores de España, ¿no? Estamos en una situación muy parecida a los años 30, en los que la mitad de España se levantó contra la tiranía comunista y socialista y nacionalista, separatista, que hundió España, contra esa banda PSOE, esa banda mafiosa, siempre mafiosa, PSOE, siempre criminal, que fue la que provocó la guerra civil. Nunca lo olvidemos, que lo sepamos bien todos los españoles. Hoy la mitad de los españoles indignados, que somos bastante más que la mitad, no nos levantamos porque no tenemos las agallas que tiene el juez Peinado y unos pocos más. Las agallas que tienes tú, Albert, y las personas que invitas, jugándonos todo porque esto es una mafia peligrosa. Este tiparraco del tal Sánchez es el AMPA. O sea, un tiparraco que se casa con una criminal cuyo padre se dedica a la prostitución, pues ya me dirás lo que es eso. Tiene cogido por donde imaginamos a la mitad del país, los tiene grabados, los tienen filmados. Es una mafia, es brutal. Y el problema es que la gran mayoría de la sociedad española, de toda ideología, está adormecida, acobardada, burguesada, acomodada. Es lo peor que puedes hacer en tu vida, acomodarte y no tomar riesgo. España hoy necesita que los españoles tomemos riesgo para deshacer la labor destructora de la mafia socialista. Y Peinado es nuestro líder. Yo voy a decir algo que no había contado y no lo haré más, porque a mí lo de explicar historias personales aquí no me gusta. Pero todos los pocos clientes que se anuncian aquí, que son 3, los 3 han recibido inspección de Hacienda y amenazas y llamadas y mensajes. Los 3. Y los 3 dicen, Albert, ¿qué pasa? Digo, ¿cómo que qué pasa? Pues que intentan que dejes de estar aquí ayudando con lo poco o mucho que ayudéis. ¿Es normal que hagan esto? ¿Es legal que acosen buscando a esos clientes? Mándame facturas, te abro una inspección. Les falta claro decir, les falta decir si dejas de apoyar a este programa, nos olvidamos de ti. Les falta eso, ¿no? Esto, ¿cómo le llamamos a eso, Paco? Álvaro, ¿qué es esto? Eso es pues lo que hacen ellos, chantaje de uno detrás de otro. Vamos a ver, si se ha demostrado que Aldama tenía una inspección, o alguien o una empresa de Aldama tiene una inspección y fue a hablar con el, se ha demostrado, se ha dicho, lo han reconocido, que fue casualidad, dicen, fue a hablar con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y se cesó la inspección, no pasó nada, por casualidad. Hombre, o sea, quiero decir, es evidente que están utilizando todos los recursos de la mafia para mantenerse en el poder. Lo único que hace el gobierno, la única gestión de este gobierno es seguir estando en el gobierno. No hacen nada más. Y para seguir estando en el gobierno, venden lo que haga falta. Y evidentemente, como vienen de donde vienen, como bien ha señalado Álvaro, como su suegro se dedicaba a tener casas de lenocinio, pues... Quiero decir, ¿qué moral puedes esperar de esta gente? O sea, ninguna. Claro. Así es. Da así mucho nos miedo. va, o sea. Da mucho miedo. Sí, claro que yo sí. No voy a hablar más de ello, pero sí que sepan y de verdad agradezco mucho que aún estén aquí. Y yo entenderé, si se marchan, yo lo comprenderé, porque esto no es un acto heroico, esto es un programa de información y de periodismo. No es esto, yo le llamo la trinchera, pero es un sentido figurado. Yo no busco heroísmo de nadie más que del mío propio, que sé lo que me juego. Bueno, y vosotros que me queréis acompañar aquí jugándosla y mucho, Paco Álvarez o Álvaro de Marichalar. Yo te entiendo que no vuelvas a España, Álvaro, cada vez más. Yo no voy a España mientras esté este criminal. Llevo 6 años fuera de España y no voy a volver. Así de sencillo, entre otras cosas porque sé que
sé que me puede pasar cualquier cosa. A mí me pasó en Barcelona en el 17, ¿no? Sí, Entonces, a mí realmente me consta que hoy día España es un Estado fallido, es un Estado, es una dictadura abyecta de un tiparraco que ha fagocitado todas las instituciones, que ha fagocitado su partido y que es un verdadero y auténtico delincuente. Este tiparraco al final se irá de rositas porque se han ido de rositas los de los ERE, no se va a ir de rositas él. Y ese es el drama, que por mucho que le pillen, que ya lo han pillado, y se demuestre y se le condene, al final se largará como se fue el tal Bono y toda esta corte de mafiosos, ¿entiendes?, de la banda socialista. ¿Qué hay que hacer? Insisto siempre en lo mismo. El pueblo español no se puede dejar hacer. Hay que apagar la televisión, hay que dejar de consumir el 90% de los medios de comunicación que apoyan, porque están a sueldo de este mafioso, de esta banda criminal, y comprometernos en la disolución de la banda socialista. Así de claro. Que Más tiene que claro, ser nuestro no. mantra. Disolución de la mafia socialista. Hablando del personaje, hablando del felón, fijaos ahora, ellos le cambian la palabra a todo porque nos tratan por imbéciles, ¿no? Y ahora van a subir impuestos. No han dejado de hacerlo. Han subido 94 impuestos desde que están en el poder. Hay más pobreza en España que jamás la ha habido en años. Más de 14 millones de personas están en riesgo de pobreza. Bien, pues a la hora de decir que sube impuestos, no habla como se lo digo yo. Dice que lo que va a hacer es flexibilizar las reglas fiscales. Es el nuevo eufemismo. Escuchen. Vivimos un momento en el cual vamos a tener que flexibilizar algunas de las reglas, por ejemplo las reglas fiscales, para poder acoger un mayor gasto en seguridad y en defensa. En seguridad y en defensa, que no son las mismas cosas. La defensa tiene sentido si con ello garantizamos la seguridad. Bien, esa es una parte importante. Las reglas fiscales. Necesitaríamos, Paco, un diccionario de eufemismo español Sánchez, ¿no? Para saber. Totalmente. Claro, los parados tampoco son parados, sino los no cotizantes ahora, y no tienes trabajo, pero no constas en el paro, es así, ¿no? Nada. Y el rearme no es rearme. Esto ya lo hizo George Orwell en 1984, si os acordáis, que hablaba del neolenguaje, que decía que el partido había cambiado las palabras y ya tenían otro significado. Quiero decir, es que no son ni originales, ¿sabes? O sea, todos estos eufemismos efectivamente van encaminados a intentar engañar a los que todavía le votan, que es absolutamente increíble que haya gente que, salvo que esté a sueldo directamente y les importe más comer que su dignidad, sigan yendo a votar a una persona que les miente a la cara todos los días, todos. Hablando de palabras, Pepe Álvarez, me lo han enviado ustedes por 20 lugares. Las palabras importan. Se ha inventado una. Quiero trasladaros no solo a la dirección, sino también al conjunto de los militantes y las militantas de Sumar. A ver, ¿desde cuándo existe militanta, Paco? ¿Desde cuándo? Militante es genérico, o si no que diga militantos y militantas. No, militante y militanta. Esto no existe. ¿A qué viene? Evidentemente no existe. Se le ha debido de comer una gamba en mal estado o algo así. Eres malo, ¿eh? Bueno, y ha ocurrido algo, Álvaro y Paco, me parece muy grave y no es noticia como la mayoría de cosas que contamos aquí. Miren, Parlamento Europeo, hay una enmienda de Vox para que termine la ayuda que hace el Parlamento Europeo, la Unión Europea, a Cuba. En esa enmienda dicen que acabe la ayuda, luego os diré cuánto nos gastamos de ayuda a Cuba, pastón, que termine la ayuda a Cuba, y además en la enmienda añaden que se reconozca a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Se vota
vota que no los comunistas, votan que no los socialistas, hasta ahí te lo esperas, y votan que no los populares. ¿Y por qué? Pues nadie lo sabe, seguramente porque lo ha propuesto los llamados patriotas del grupo europeo y es suficiente para decir que no. De manera que siguen las ayudas a Cuba y no reconocen a Edmundo González. ¿Cuánto da la Unión Europea a Cuba? Bien, a día de hoy financia 80 proyectos por valor de 155 millones de euros. Borrell estuvo con el dictador cubano hace año y medio y cerraron un montón de acuerdos. Por ejemplo, 4 millones de euros para emergencias, 18 millones para placas solares, 2,7 millones para ayuda humanitaria. La lista es larguísima, en total 155. ¿Dónde irá esta pasta? A Díaz-Canel, al pueblo cubano no, Álvaro, ¿verdad? En la vida. Absolutamente, absolutamente. Es abyecto. O sea, lo que está haciendo el Partido Popular Europeo es una vergüenza. Es una vergüenza. Vamos, se están cargando Europa, están cargando la Unión Europea, toda la filosofía de la Unión Europea que nos conviene mucho a todos los europeos, si fuera una unión real, una unión política, una unión social de nuestra raíz, ¿no? Pero lo que han hecho, por ejemplo, con Marine Le Pen es algo vergonzoso. Lo que han hecho con Rumanía, lo que han hecho, se ha convertido en una dictadura del pensamiento único, una dictadura neosocialista, donde el Partido Popular español y todo el Grupo Popular Europeo están haciendo el caldo gordo a esta otra mafia europea, ¿no? Eso hay que saberlo también y hay que desmontar también la mafia de la Unión Europea, ¿no? Presidida por una delincuente, no lo olvidemos. Sí, pero es increíble. ¿Qué pueden buscar Borrell y Ursula von der Leyen para acercarse a Cuba, entrevistarse con ellos y darle más de 150 millones? Es el relato. Es que es el relato que tiene montado. Es que se les cae el relato. Es que es así. Es que ellos viven de ese relato. Y ese relato, aunque claramente sea falaz, es así. Es así. Yeah. O sea, ellos hablan, por ejemplo, en todos los documentos de la Unión Europea se habla de Latinoamérica. Latinoamérica, que es un concepto que no existe. No existe. Entonces, cuando le dices, oye, ¿por qué no lo llamas como es? Que es Hispanoamérica o Iberoamérica. Pero Hispanoamérica es más correcto porque hace referencia a la provincia de Hispania romana que engloba España y Portugal. O sea, que es válido también Hispanoamérica para todo América española, ¿no? Entonces, no lo hacen porque ese relato va contra su chiringuito de meternos en la bota de la desunión a partir de la falta de identidad, de que no sepamos de dónde venimos, quiénes somos. Pero Francia hemos aprendido... Se negó a incluir en la Constitución Europea la raíz cristiana de Europa. Claro, hemos aprendido que donde está un dictador, el dinero que envíes pasa en España, se va a lugares donde no debería. Pasa en Venezuela, pasa en España, hombre, en Cuba más. Dar esa pasta a Cuba, Paco, al pueblo, no le... Vamos, ni al pueblo ni al alcalde de ningún lugar cubano le llega un euro de esto, ¿no? Ni un peso. Tú sabes que en Cuba hubo hubo ferrocarril antes que en la península. Y ahí están las vías. Ahora hay una guagua, hay un autobús adaptado para ir por las vías del tren, porque no hay evidentemente dinero para que haya un tren. Sabes que el año pasado tenían, quiero decir, ahí hacen todo pues como planes quinquenales, ¿no? Como en Stalin. No había papel higiénico, entonces hicieron un proyecto nacional para que hubiera papel higiénico, tenía que hacer 60 millones de rollos, no me acuerdo. Hicieron 16 millones y más cortitos, porque es que no tenían dinero para comprar celulosa para hacer papel higiénico. Papel higiénico que, por cierto, vale más o menos el 25% del sueldo mensual, un rollo, el 25% del sueldo mensual de un cubano. Quiero decir, es todo estupendo. Mira, sigamos ayudándoles. Claro, tremendo. Es maravilloso. José me envía fotos de Venezuela muy sorprendentes. Por ejemplo, amigos de YouTube están viendo una en la que el maíz se vende en spray.
De manera que supongo que abres la boca o le pones una tostada de pan y tiras el maíz. Y luego una foto de harina de maíz y el precio, 146 bolívares. Dice, mira, un jubilado en Venezuela no llega o no pasa de 130 bolívares. Es decir, no puede ni comprarse esta bolsita de harina de maíz con lo que cobra en un mes. Gracias, José. Y luego tengo un mensaje de una cubana en Guadalajara, ya que hablamos de Cuba. Escuchamos. Ellos son cómplices de la dictadura, de todas las dictaduras igual. En Cuba tienen los hoteles, tienen montones de hoteles, hay más hoteles que casi que habitantes ya, porque ya quedan de 11 millones, quedan 8 y pico. Allí trabajan los cubanos. Ellos le pagan al gobierno, no a la dictadura cubana, le pagan en euros, millones. Y Cuba es quien contrata a sus trabajadores y le paga una miseria, $10, $5. Y ellos, los españoles estos de las empresas, son cómplices de eso. ¿Ocurre eso con las empresas, Álvaro, españolas que tienen negocios allí? Es decir, ¿van repartiendo el dinero, la pasta al gobierno para que les deje estar, pero a los empleados que son cubanos les pagan miseria? Bueno, efectivamente, la forma única que uno puede actuar en este tipo de dictaduras es adaptarse a esos regímenes criminales, ¿no? Entonces, efectivamente, no tienen otra opción. Pero, como bien decías, mira, ese ferrocarril, ese tren que estuvo antes en Cuba, entonces España, antes que en la península, te da muy bien la medida de lo que era España, ¿no? Ya sabes que la nación española éramos todos los españoles en ambos hemisferios. Eso es importantísimo. Un concepto que, por cierto, si me das un momento, compartí ayer con una delegación de la Unión Europea que organizó unas jornadas aquí en Panamá maravillosas, todo hay que decirlo, porque la delegación de la Unión Europea en Panamá ha hecho un trabajo, al menos en estas jornadas que ha organizado estos últimos 3 días, magníficas, poniendo en valor precisamente los caminos que hizo el virreinato en la época virreinal, cuando Panamá era también España, que unían los océanos Atlántico y Pacífico por tierra, ¿no? Eso duró 5 siglos. Y eso es un activo turístico y histórico importantísimo que la Unión Europea está poniendo en valor. Y a eso sí que lo aplaudo, porque lo han hecho fenomenal. Y eso hay que decirlo todo, hay que ser justo. Y por mucho que haya la von der Leyen y no sé cuántos tenga todos estos escándalos judiciales, también es verdad que hay muchísimas personas en la Unión Europea que lo hacen muy bien, que se esfuerzan mucho y que además hacen lo máximo con unos recursos bastante limitados, que son, por ejemplo, los que tienen aquí en Panamá. Así que les aplaudo y enhorabuena por ello. Está bien que lo digas. Está bien. Me vais a dar un minuto, amigos. Tengo mucha información, varias preguntas para Paco, para Álvaro de Marichalar. Seguimos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo, personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Me han dejado una reflexión muy curiosa ustedes en el teléfono del programa. Déjenme saludar de nuevo a Paco Álvarez, historiador, Historia Confidencial con Paco Álvarez. Hay que suscribirse en YouTube, ya saben. Y Álvaro de Marichalar, mi querido amigo, mi campeón del mundo, que seguirá dando la vuelta al mundo desde Panamá. Me han preguntado, me han dicho, mejor,
mejor explicado. Dicen, lo del bombardeo de Guernica es un mito, Albert. Pregúntale a Paco, es José quien lo dice, pregúntale al historiador. Parece que fue un mito para justificar el rearme de Inglaterra y murió muy poca gente. A ver, yo no me puedo creer, después de ver el cuadro de Picasso, ¿verdad? Que ha sido símbolo, lo de Guernica fue un mito. Aclárame, porque bombardeado lo fue. Sí. Se bombardeó Guernica el 26 de abril de 1937 por 27 aviones de la Legión Cóndor, básicamente alemanes e italianos, sí. Solo alemanes e italianos, no hubo ningún avión español, que quede claro, y murieron un mínimo, se calcula ahora, unas 200 personas aproximadamente. ¿Qué hay que decir? Que Guernica fue muy famoso porque en Bilbao había una serie de periodistas extranjeros, entre ellos George Lowther Steer, que era corresponsal del Times de Londres y del New York Times. Entonces, muy bien hecho por parte del gobierno vasco, en este caso, lo llevaron a los 2 días a Guernica que hiciera fotos, a que viera lo que había ocurrido ahí, y eso salió en primera plana del New York Times, y Guernica se convirtió en un símbolo y en algo que es en lo que tiene razón nuestro amigo confidencial, en algo que asustó a París y a Londres, porque por primera vez vieron que algo así podía ocurrirles a ellos por culpa de la Luftwaffe. Ahora bien, hay que decir que el primer bombardeo que tuvo lugar contra población civil en la Guerra Civil fue en Tetuán por parte del gobierno de la Segunda República, insisto, por parte del gobierno de la Segunda República, que bombardeó Tetuán el mismo 18 de julio de 1936. Murieron 15 personas civiles, bombardearon 2 mezquitas, en Sevilla bombardearon en agosto del 36, en Mérida en agosto del 36, en Santander el 27 de diciembre de 1936, el bombardeo de Cabra lo conocemos todos, ese ya fue en el 38. Cuidado con el bombardeo de Cabra, murieron más de 100 personas y sin embargo nadie habla del bombardeo de Cabra, seguramente porque no estaban los corresponsales extranjeros ni lo publicaron en el New York Times, ¿no? Pero, y luego, por cerrar con el tema del Guernica de Picasso, Picasso, que era tan a favor del tema, lo que cuentan es que entró un agente a ver su estudio, esto lo cuenta Juan Larrea, que entraron pues Paleloa, Cristian Cervos y Larrea y vieron que él estaba pintando un cuadro y uno de ellos al exclamar dijo, esto es Guernica, y entonces Pablo Picasso dijo, bueno, pues si ellos lo llaman Guernica, yo lo llamo Guernica. No hay ninguna referencia a Guernica, ni a bombardeo, ni a guerra civil, ni a España, ni nada de nada en todo el cuadro, por el que Picasso cobró 200.000 francos de la época, que es algo más de 1,5 millones de euros al cambio. O sea, que quiero decir que tampoco era muy de la causa. Bueno, ahora el mito que me está cayendo es el del cuadro. Pero bueno, vamos a escuchar mensajes. Amigos, tengo muchos sobre la exclusiva sobre Begoña Gómez y su posible nacionalización en República Dominicana, que según nuestra información podría estar llevando a cabo y de forma urgente. Habla Marc, Ana, José Luis y Marucci. El 99% estaba seguro que Begoña estaba en República Dominicana pidiendo su nacionalidad para no tener extradición por España por cualquier cosa que pueda pasar. ¿Por qué el juez Peinado no le ha retirado el pasaporte a Begoña Gómez? Porque pruebas y motivos para podérselo haber retirado sí que tiene. ¿Alguien se ha puesto a pensar o sabe dónde están las hijas de la parejita feliz? Porque la mamá ya se marchó. Las hijas a lo mejor han salido o no han salido, no lo sé. No sé, es que no sé si son mayores de edad. Y al otro con coger el Falcon dice, prepáramelo ahí que vamos a dar un paseo. Y aquí nos deja plantados. La nacionalidad dominicana ya la tiene que tener puesta. No creo que se haya ido de aquí a México para tomar la nacionalidad dominicana. Sí se puede ir de aquí a México para irse a Dominicana, a Brasil, a China, o vaya usted a ver. Bueno, esta es la teoría, la más plausible, es decir,
Si, como descubre la prensa, descubrimos que se va a Dominicana después de no justificar casi 40 viajes en Falcon, sería un escándalo. Pero irse a México y de ahí a Dominicana pasa desapercibido, es un viaje rápido. Y cuando he consultado a fuentes de migración allí en Dominicana, me dicen que todo se ha hecho online, pero hay un momento en el que la persona ha de estar de hacer una serie de fotografías, huellas dactilares, es decir, el 100% no se puede tramitar sin que la persona esté. Miren, yo espero que lo sepamos y que si es más pronto que tarde, mejor. Y que si el juez Peinado le retira el pasaporte, no huya de la acción de la justicia. Pero a mí me apuntan lo que les digo, las fuentes son fiables y si lo hace él, he de pensar, si lo hace ella, he de pensar que lo hará él. Por lo tanto, el camino lo están marcando los dos. No me dice nadie que se hayan separado o que estén distanciados. Bueno, ¿quieres añadir algo, Álvaro? El AMPA, es el AMPA. O sea, es que se puede esperar cualquier cosa de esta gentuza. Un tío que tiene en fin, lo que hizo en su propio partido, trampeando, que falsificó la tesis y a partir de ahí falsificó todo. Lo que falsificó delante de todo el mundo sin importarle nada, porque es un psicópata, claramente, pues es un tiparraco que no sé cómo explicarte. Es que es difícil. Es decir, porque ahí tenemos en la historia otros psicópatas, ¿no? Y mira cómo han acabado. Mira cómo han acabado con sus países. Es que fíjate cómo han acabado. Es que les da igual todo. O sea, se enrocan ahí. El problema es que hay mucho funcionario público que les sigue el juego. Que ese es el drama. Porque claro, yo no entiendo cualquier policía, cualquier escolta de este gamberro. Es que no se puede entender que siga siendo escolta. Es que no se puede entender. Cualquier guardia civil que esté ahí en la Moncloa. Es que ¿cómo es posible trabajar para este individuo? ¿Cómo es posible ser asesor de este criminal? ¿Cómo es posible ser un ministro de este macarra? Claro, es que es así. Paco, es que Hitler era lo que era Hitler porque tenía una corte de macarras alrededor y de asesinos. Claro. Este tío igual. Entonces, pero, a ver, Paco Álvarez fue escolta. Tú fuiste escolta en el País Vasco. Begoña Gómez, la gente que nos ha informado, iba con escoltas a México, a Dominicana, donde esté. Sí, claro. Esa gente han de tener una paciencia inmensa. Hacen lo que quieren, pero no lo denuncian. El problema que hay es que hay mucha colaboración, porque esa escolta de esta individua, que no es nadie, y que nuestros impuestos no están diseñados para hacer escolta a esa tiparraca, así de fácil. No están diseñados para eso, no está previsto en la ley, es absolutamente ilegítimo, ilegal. Ese escolta debería ir a una comisaría de policía y denunciarle como hizo una policía nacional que estaba al servicio de otra comunista, estas que le hacían hacer tareas domésticas, no sé qué os acordáis. Porque esta gentuza, por la boca muy bien, pero luego, humillan a la persona a la que realmente necesita ser ayudada, a la persona que realmente hay que ayudar, a esa sí que la humillan, se ríen, se aprovechan. Lo estamos viendo en Cuba, lo estamos viendo en Venezuela. Hay obediencia. Yo no pido que esos escoltas rompan su silencio, pero tampoco que encubran ningún delito, ¿verdad, Paco? No, seguro, estoy absolutamente seguro que no cometen ningún delito delante de un policía, por muy afín que sea. Otra cosa es, pues, yo qué sé, la obediencia debida, muchas cosas. Hay gente que cree incluso que puede llegar a, no sé, o sea, quiero decir, está el síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, si terminas creyendo que quien te ha secuestrado es bueno, pues digo yo que te puedes terminar creyendo que al final Pedro Sánchez lo hace con buena intención, no lo sé. Bueno, hay no varios... conozco afortunadamente a nadie del cuerpo que trabaje con ellos, y yo sabes que yo ya soy muy mayor pero para esas Paco, cosas. Hay varios policías, por ejemplo el comisario que estaba en Barajas la noche de Delsi, etcétera, que su obediencia y silencio les han enviado a una embajada como agregado de Interior, cobrando 12 y 15 mil
euros al mes. Es una manera de agradecer el silencio y la obediencia. Gente mala hay en todas partes. También el jefe de antidroga de la Policía Nacional le pillaron con 20 millones de euros emparedados en su casa. Pero vamos, quiero decir, que gente mala hay en cualquier colectivo, por desgracia. El problema es un poco lo que dice Álvaro, que nos han desarmado moralmente. O sea, que quiero decir que es que ahora es como, bueno, esto no funciona, bueno, nada, no sé, es sálvese quien pueda, y eso es lo que es terrible. Hay algo de eso. Dime, Álvaro. No, digo que a ese criminal también que le pillaron todo ese dineral empaderado, ya no se ha vuelto a saber nada, ya está. Le siguen encontrando pasta en España y fuera de España. No paran de encontrar dinero de ese jefe de la policía. Hombre, era el jefe de la UDEF, de delincuencia económica y de estas cosas. O sea, exacto, pero digo, quiero decir que todo lo que él es marcaba los contenedores, ¿sabes? Decía, hay 40 contenedores marcados, este ya lo hemos revisado y es donde estaba la coca. O sea, es sinvergüenza de lo mayor que locura. Hay. Es lo peor. Bueno, vamos con más. Dime muy rápido. Para que la justicia funcione y para que los jueces sean valerosos y haya mucho más peinados los que hay, para eso la sociedad tiene que apoyar el bien. Tiene que saber lo que es bueno y malo. Tenemos que apoyar el honor. Tenemos que apoyar el actuar con lealtad. Por ejemplo, los pilotos que han llevado el Falcon, nuestro Falcon, porque no hay que olvidar que es el Falcon de todos los españoles, nuestro avión, de la Fuerza Aérea Española, del Ejército del Aire. Esos pilotos que son del Ejército del Aire, mi ejército, a esos pilotos hay que exigirles que digan quién iban en esos vuelos, cuántos vuelos iban, quién iba a bordo. Hay que exigirlo. Yo públicamente aquí como militar, porque el militar ya sabes que nunca dejamos de ser militares, como militar del Ejército del Aire, exijo a mis compañeros del Ejército del Aire que han volado nuestro avión, el avión de todos los españoles, con esta banda criminal, que nos digan quién iba a bordo, qué fechas se volaron, para qué, cuánto tiempo se quedaron allí, en qué aeropuerto aterrizaron, que nos den información a los propietarios del avión y los que les pagamos el sueldo. Que no lo olviden, ya que no quieren ser leales con España y con lo que juraron al besar la bandera, por lo menos que sean leales con los que pagamos su sueldo. Y así de claro lo digo. Más mensajes sobre el gobierno. Habla de Fran, que dice que no son de fiar ya desde 2020 en la pandemia. Gema, Patricia, entre otros. ¿Acaso no lo provocaron ellos? ¿No sabían ya lo que había o lo que podrían hacer y provocaron con el 8M? Diciendo, podéis salir a la calle tranquilamente, que no hay ningún problema, para que luego venga el problema, por supuesto, ¿no? Querían ese problema y teniendo pues de su lado al psicópata este del Simón. Hace ya más de un año que el gobierno subió al BOE que el gobierno no va a obligar a que el fabricante ponga si hay tóxicos o cualquier otra cosa dentro de un producto, ya que el gobierno confía en la buena fe de cualquier fabricante. Realmente el gobierno se lava las manos con lo que pueda ir en cualquier producto, ya sea venido de fuera o ya sea de aquí de España. Entonces, los gusanos nos los vamos a comer todos si no ponemos pie en pared. Un presidente de un gobierno realmente puede disponer del dinero de los españoles, de nuestros impuestos, de nuestro dinero, porque lo pagamos nosotros y es para nosotros, que por eso se recauda, y puede disponer libremente de él, sin control, sin muchas veces justificación, y repartir nada más y nada menos que 16 millones de euros a República Dominicana. Sí, y 400 a los periodistas para que callen la boca. Sí. No debería, pero lo hacen, lo puede hacer. Tampoco el PP está todo el día recordándoselo. Los periodistas, claro, callaos porque cobran. Y en República Dominicana la UCO buscando documentos y no hay colaboración de nadie a cambio de sus impuestos. Nosotros pagamos cerrar la boca a la gente de la policía, de la fiscalía, de la judicatura de Dominicana, que está siendo, yo diría, sobornada, ¿no? Con dinero español para que no colaboren. Pero le llaman ayuda
para la sostenibilidad, creo que le ponen así, que les gusta mucho eso. Bueno, Ione Belarra, señores, dio la campana el otro día. Cuando la ves, dices, ¿de verdad fue ministra? Escúchenla, dice que para combatir los aranceles de Trump, exprópiese. Ponemos y queremos proponer en el día de hoy, en primer lugar, la expropiación inmediata de todas las viviendas que están en este momento en nuestro país en manos de los fondos buitre norteamericanos. Pensamos que hay que darle a Donald Trump donde más le duele. Y lo único que le duele a Donald Trump son los intereses económicos de los ricos norteamericanos. Por eso es urgente y debería ser una medida inmediata expropiar todas las viviendas que los fondos buitre norteamericanos tienen en nuestro país, que como bien saben son miles. También proponemos la expropiación de toda la participación que los fondos buitre norteamericanos tienen en empresas estratégicas en España, ya sean del sector de la banca, de la energía. Bueno, la semana pasada dijo esto, que había que dar una patada en la puerta. Esta semana que se expropie todo lo americano. Escúchenla. Hay que decirlo claro, ellos defienden que se eche a la gente vulnerable de sus casas y nosotras defendemos que si no tienes dónde meter a tus hijos y a tus hijas, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco. Claro que sí. Porque los pisos no tienen que estar vacíos. Señores, dando ejemplo, este es el nivel de políticos que tenemos, cometiendo delitos, provocando que lo hagamos, y lo peor, Paco, es que hay gente que le toma la palabra, ¿eh? No me cabe duda. Hay gente que aplaude. Hombre. Hay gente que aplaude, es increíble, claro. Bueno, que espero que vayan a su casa esta noche y vean a 5 en el comedor, ¿no? Y si van con un niño, son vulnerables, ya no les dejas salir en años. En Panamá esto de la ocupación, nada que ver con España, ¿no, Álvaro? No existe, eso está absolutamente prohibido y no dura ni 2 minutos, vamos, porque hay propiedad. Un país se hace cuando hay propiedad y ley. Estados Unidos es grande porque esa Constitución garantizó la propiedad privada y el cumplimiento de la ley. Algo que en España no existe. Por eso España hoy es un Estado fallido, por desgracia. Alejandro Alonso, nuestro amigo de Benetúser, ha escuchado a Belarra y está de los nervios. Hola, Albert. ¿Alguien se puede creer lo que dice esta persona? ¿Realmente va a hacer expropiaciones, como por ejemplo expropiar a George Soros, que tiene más de 1.000 millones de euros aquí en España? Además que este individuo, el George Soros, es uno de estos buitres que financian tanto a su partido, a Podemos, a Sumar y al PSOE, a través del Grupo Puebla. No sé, si alguien se lo puede creer, yo desde luego que no. Gracias, amigo. Y Esther ha hecho una pregunta a la IA. El otro día un oyente dice, oye, esto de la inteligencia artificial, ¿por qué no la probamos? Bueno, ella lo ha hecho y le ha dicho, a ver, haga usted una auditoría de en qué se gasta el dinero Pedro Sánchez. Me dicen que la IA ha explotado. Nos lo cuenta ella. Mira, esta mañana han dicho que se podría hacer una auditoría con datos reales, claro, por la inteligencia artificial. Yo se lo he preguntado a esta inteligencia artificial que se ha instalado sola en los WhatsApps de mucha gente, pero bueno, y diciendo que no son datos reales, mirad lo que ha dicho. O sea, que no hay transparencia, hay duplicidades, gastos solapados, bueno, en fin, para que lo veáis. Claro, la verdad. No hay transparencia, gastos solapados, duplicidades, gasto superfluo. Vamos, la IA le ha faltado decir Sánchez dimisión. Le ha faltado eso a la IA, que ha estado a punto. Ya llegaremos. Bueno, nos vamos a la redacción. A ver, Susana Gas. Pues aquí estamos. Un saludo para ti y un saludo para tus tertulianos y, por supuesto, a esas personas que se están conectando en estos momentos. Aquí, en esta redacción de Castellón Confidencial, recibimos vuestros mensajes y vuestras opiniones desde todas partes del mundo. Por ejemplo, Josefa dice que Begoña no vuelve a España, que eso lo tiene claro. Estoy de acuerdo con el juez Peinado. Debería haberle retirado el pasaporte. Se veía venir. Esta gente se lo sabe todas. También referente
referente a Begoña, Laura dice que está preparando su casita, está preparando su hogar, qué fuerte con nuestro dinero. Y no se veía venir, el juez no lo veía venir, debería haberle decretado la prisión provisional. También Amalia nos felicita, o te felicita a ti, Albert, por esa primicia de Begoña Gómez. Dice, llámelo usted como quiera, primicia, información, sea como sea, todos pensábamos que podía suceder, pero cuando usted le dice y presuntamente, es una de las mejores noticias y por supuesto sabemos que si viene de usted está contrastada. Felicidades a sus tertulianos y felicidades a todo el equipo. Carlos Ortiz, desde Canadá, nos dice que lo de los obispos españoles, lo que han hecho concretamente con el Valle de los Caídos es un gran pecado y un error, que no saben con quién están negociando, justamente con el demonio. Migda dice que no es española, que sigue este canal desde hace muchísimo tiempo y cada día estoy más escandalizada, nos comenta, de su constitución, leyes, proceso de justicia, gobierno y, si me apura, monarquía. En verdad, no entiendo el papel del rey, jefe del Estado, pero ¿para qué? Isabel dice que al ver el programa se le ha hecho absolutamente imprescindible. Tu programa lo veo todos los días. Hacía muchos años que no veía un programa tan bueno, con invitados cultos e inteligentes y de tan buena calidad argumental. Eres un gran periodista, pero de los de verdad. Y eso se nota. Muchísimas gracias por informarnos de esa manera. María dice que la justicia va muy lenta. La justicia en realidad no funciona en España, nos comenta, y me temo que todo esto se va a quedar en nada. Todo lo que está sucediendo con Sánchez, con Koldos y con toda esta gente. Los políticos que están al mando hacen y deshacen a su propia conveniencia. Los más sinvergüenzas se van de la política, pero se van muy millonarios y nosotros, los ciudadanos de a pie, cada día somos más pobres. Y por último, Albert, Yasmín dice que si un juez emitiera una orden de detención internacional no podría moverse de la República Dominicana, esta tal Begoña. Y si lo hiciera tendría que ser a otros países sin tratado de extradición, lo cual le estrecha bastante el ámbito del movimiento. Y aquí lo dejamos, Albert, pero sí es importante recordar a todas las personas que nos estáis viendo que cada día somos más, que os podéis suscribir a Castellón Confidencial, Confidenciales Castellón y Castellón Confidencial Live. Hasta luego, Albert. Muchas gracias. No te creas, por ejemplo, imaginaos que hay una orden de busca y captura y que Begoña Gómez, como hemos dicho, pues sí, es cierto, se nacionaliza y está en un país como Dominicana. Se puede ir de ahí a Antigua, a Bahamas, a Barbados, a Belice, a Granada, a la Guayana, a Haití, a Jamaica, a Sri Lanka, a Surinam, a Trinidad y Tobago, a Angola, a Botswana, a Camerún, a Burundi, al Chad, a la República del Congo, a Costa de Marfil, a Etiopía, a Gambia. Estos y un montón de países más, por cierto, casi toda África, no tienen tratado de extradición con España. Y no olviden que ella fue directora del Africa Center, es decir, amigos, y quién sabe si algo más que amigos puede estar en algún país. Ahí lo dejo. Última pregunta para ti, Paco, de Isabel. Dice que ha visto un vídeo, te lo he hecho llegar el vídeo, de un chico que dice que deberíamos dejar de alabar a Franco por hacer pantanos, porque esos pantanos se proyectaron en la República y lo único que hizo Franco fue inaugurarlos. ¿Es cierto? No, quiero decir, había una ley primero en 1902, un plan hidrológico, y en 1933 hubo, efectivamente, en tiempos de la Segunda República, hubo otro plan hidrológico que proponía construir un montón de pantanos, pero ese plan se presentó en el Parlamento republicano y no se aprobó. Franco tomó ese plan en 1940 o 41 creo que fue y lo puso en práctica, pero quiero decir, no era un plan de la República, es un plan que la República rechazó. Es como si ahora mismo que alguien hace el plan hidrológico que se propuso cuando Aznar y que se negó, pues que el que lo haga es el que lo hace, no es el plan de Aznar. Entonces, queda claro. Bueno, no, pero también que lo diga. Está un poquito mal informado. Oye, ¿cómo manipulan, Álvaro? Hay que ir con un diccionario y Paco Álvarez de la mano, para que te vayas no tragando bulos, ¿no? Es tremendo. Manipulan, porque ellos viven de la manipulación porque su fuerza política está en el relato.
Sí. El relato para ellos es lo fundamental. Ya lo vimos con el escándalo del criminal el fiscal general ¿no? Cuidado con el relato, le pillaron diciendo, ellos viven en el relato y ellos saben que el relato es su poder. Hacía lo mismo Goebbels para cuando trabajaba para el asesino dictador abyecto Hitler o todos los asesores publicitarios de Stalin, ¿no? De cualquier dictador, si es que el relato es lo fundamental. Y entonces ellos controlan el relato, porque nosotros no ponemos peros al relato y nos dejamos hacer sin el valor necesario para contrastar la información. Hay que dejar de echarle tiempo, hay que echar esfuerzo y defender luego la información veraz, que para eso hay que tener cierto valor, pero la gente es acomodada, es cobarde y no lo hace, y así nos va de mal. Sí. Así es. Mi querido Álvaro de Marichalar, te quiero ver dar la vuelta al mundo. Bueno, seguir dando la vuelta al mundo. Creo que hay buenas noticias y en breve, cuando estén confirmadas, las anunciamos aquí. Gracias por tu tiempo, maestro. Es un gusto. Gracias a ti, Albert. Gracias y qué maravilla la obra que haces. Qué importante y qué mérito tienes y cómo al final del día seguro que la verdad y lo bueno siempre acaba reluciendo. Se te homenajeará en toda España. No quiero eso. Quiero que despierten. Quiero que despierten. Mira, cada vez que alguien se incorpora al programa, a lo mejor no se ha visto hace 2 días, y llevamos aquí 3 años, es igual, y dice, oye, he despertado viéndote, veo las cosas de otra forma, me doy cuenta de cómo me manipulaban. Ese es el mejor pago que yo puedo tener. No tengo otro objetivo, que despierten. A ver si lo conseguimos. Gracias, Álvaro. Y Paco Álvarez, no se pierdan su canal, que es un lujo, es maravilloso. Cada vez me engancha más. Historias confidenciales con Paco Álvarez. Hay que verlo cada día y subir. Hay un montón de vídeos. A mí me quedan muchos por ver todavía. No los sé. Hay algunos. Sí. Gracias por tu tiempo, Paco. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego, amigos. Adiós, Albert. Bueno, no os vayáis porque hace unos días, la pasada semana, les informé de lo que ocurría en la sauna de Don Sabiniano, ¿verdad? Sabíamos que ahí se grababan cosas y con esas grabaciones, presuntamente, se chantajeaba gente. Bien, pues tenemos a una amiga que sabe cómo funcionaba, cómo se grababa. Además, está en contacto directo con Jessica, entre otros. No se lo pierdan en un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, la pasada semana recordarán que dedicamos una editorial a la sauna del suegro de Pedro Sánchez, de Don Sabiniano. Y descubrimos algo que era un secreto a voces, que ahí se grababa y con permiso de la policía de la época, con imagen y sonido, y se pusieron cámaras en esa sauna con la excusa de pillar a un miembro de Herri Batasuna de la izquierda Abertzale, pero claro, cuando pones cámaras se graba a mucha gente y es lo que ocurrió. Según la información que luego divulgó Villarejo, el comisario corrupto, se grabó a políticos de derechas, de izquierdas, a jueces, a fiscales, a directores de cine, a cantantes, a un montón de gente. Y esas grabaciones las tendría Villarejo y quizá las ha podido utilizar
con la peor de las intenciones, entiendo. Pero bueno, está por ver. Él siempre dice que se guarda material, nunca sabe si es del todo cierto, por si vuelve a prisión salir de ella con rapidez. Esa información, cuando la dimos, recibí un mensaje de una buena amiga que es Susana Pastor, la conocen bien, nos ha ayudado al pueblo de Valencia muchísimo. Ella es de Torrent y fue presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias como siempre por darnos voz. Un placer, porque tú has conocido gente que iba a esa sauna de Don Sabiniano, sí. O sea que sí se grababa, ¿es así? Bueno, siempre se ha dicho que se grababa, ¿vale? Y se utilizaban lo que el señor Villarejo le llamaba trampas miel, que era que... ¿Trampas miel? Sí, sí. Pues trampas miel es que se juega con el erotismo y con el sexo a cambio de sacar secretos y pues de altos cargos o de políticos. Ya. ¿Esto te lo contó Villarejo? Esto, fuentes cercanas de Villarejo, bueno, y además él también lo ha admitido en televisión, tampoco es nada del otro mundo. Pero que es algo que sí me lo creo porque es que esto en este negocio, cuando alguien ve a lo mejor algún alto cargo, cuando reciben alguna coacción o alguna posible amenaza, pues bueno, la forma de defenderse es grabar y hacer fotografía, trampa miel. Trampa miel, es curioso el nombre. Y sin decir nombres, porque sería muy sucio, pero ¿se pilló a gente de alto nivel político en situación comprometida? Sí, y además a ver cómo lo explico para no meterme en un lío. Antes de tirarlo, en vez de luchar por su puesto, prefirió irse que luchar. Es decir, un alto cargo de este país, antes de luchar por su posición, se le dijo que existía esa grabación en la sauna y prefirió tirar la toalla que seguir adelante. Sí, una pena, pero bueno, son cosas que pasan. Y ha dejado la política, ¿entiendes? Sí, ha dejado la política. Esto hace ya años y sí, ha dejado la política. Se me ocurren varios nombres, pero no vamos a jugar aquí al concurso. En todo caso, es evidente que hay quien guarda un material que puede utilizar en beneficio o en contra de mucha gente. Te he de preguntar, Jessica también, yo sé que tú estás en contacto con el entorno de Jessica. ¿Jessica guarda material que puede comprometer a gente? Mira, yo lo de Jessica, lo estábamos hablando antes, me parece un despropósito lo que está pasando con ella, ¿no? Ella es cierto que no ha trabajado en un sitio público, ha trabajado en un sitio público y ha cogido dinero, pero yo insisto siempre, el culpable es quien le ha pagado, no quien ha recogido el dinero, porque yo nunca pregunto de dónde viene el dinero cuando me vienen a pagar a algún sitio. Entonces, para mí es una pena esa chica, porque creo que se le ha hecho un saqueo demasiado grande. Imagínate cuando fue a declarar hubo más gente con ella que con la mujer del presidente del gobierno. Sí, entonces, pero Susana, reconoces que cobraba sin ir a trabajar. Bueno, lo ha dicho ella, no es que lo reconozca yo, lo ha dicho ella. O sea, lo único que te puedo decir es que esa chica se ha jugado muy sucio con ella y no me parece justo. Pero no solamente la prensa, ¿vale? Porque se ha hecho mucho sensacionalismo en vez de informar, porque ella lo único que ha hecho ha sido cobrar, ¿vale? Pero me parece muy sucio de la forma que se han portado con ella, porque al final se ha quedado sola, sin nada, y bueno, y la chica pues no está bien, y es una pena que una persona, por ofrecer lo que ofrezca a cambio de dinero, que se sienta así. El culpable es quien le ha pagado, y de eso se nos olvida muchas veces. Bueno, ella lo que ha hecho, y me parece muy bien, es decir la verdad ante el juez. Ella podría haber mentido, decir que iba a trabajar, pero no, ella dijo la verdad ante el juez. Aquí hay un responsable político, que es Ábalos. El resto son gente que se ha aprovechado, más o menos, o han sido víctimas. ¿Tú hablarías de explotación sexual? Yo no hablaría de explotación sexual, hablaría, bueno, en parte sí y en parte no, ¿vale? Hablaría de aprovechamiento. Aprovechamiento porque cuando tienen poder es muy difícil luego dejar de quedar con estas personas. Entonces, para mí es un partido que está diciendo quiero la abolición porque no quiero explotación sexual ni víctimas de trata,
que en esto estamos de acuerdo ambos, ¿vale? ¿Cómo puede ser que luego ellos se aprovechen de estas mujeres? Bueno, Jessica en este caso porque tenía papeles, pero las brasileñas que habían en el número de teléfono de Aldama, esas la mayoría no tenían papeles y es un delito muy grave que nadie está haciendo caso, ni fiscalía ha hecho caso, imagínate. Entonces, tú has intentado llevar esto a tribunales y pedir que alguien defienda, sobre todo, insisto, Koldo tenía, y Aldama lo demostró, un catálogo y algunas de esas chicas eran ilegales. Sí. Y pudieron participar en esas fiestas, o llámele usted como sea. Y cuando vas a decir, bueno, investigamos esta faceta, la explotación sexual de mujeres sin papeles, ¿qué te dicen? Pues me dice que el caso de Koldo ya está investigado, a lo cual yo le respondo, está claro que el caso Koldo está investigándose, pero es que yo no le estoy pidiendo que investigue el caso Koldo, estoy pidiendo que investigue a estos señores que contratan mujeres sin papeles y luego las coaccionan y se quieren aprovechar de ellas, que es algo muy diferente. Pero usted, como en el Tito Berni ya no me hizo caso, esta vez tampoco esperaba que me lo hiciera. Y es lo que yo le respondo. Susana, Ábalos tuvo a muchas chicas de catálogo. Sobrinas. ¿Alguna sobrina, sí? ¿Alguna estaba sin papeles, que sepas tú? Pues sí, presuntamente que yo sepa que me haya llegado, sí. Una. ¿Da su nombre? No. Yo te digo y te lo dije siempre, jamás meter en problemas a una mujer porque es que no me sirve de nada. De no ser que ella quiera entregar las fotografías o lo que tenga y yo tenga que apoyarla. Pero jamás venderé yo a una mujer por sensacionalismo porque al final no está haciendo nada malo. Y luego la masacre que sufren estas mujeres de persecución de prensa, bueno, ahí está. Mira ahora Jessica, mira en el Tito Berni lo que pasó con Paula o con la rumana. Entonces, lo pasé una vez, si lo paso dos es que soy tonta. Me dices que a Jessica la está persiguiendo la prensa, que la esperan en la puerta de casa, que saben dónde vive. ¿Hay persecución de prensa a Jessica? Persecución de prensa y coacción. Pero no, la coacción no de la prensa, coacción de otras personas, que no sé quién son, entonces tampoco me voy a atrever a decir el nombre. Y además, yo siempre digo lo mismo, sin pruebas tampoco voy a hablar. Pero me sabe muy mal, entonces yo tengo que lanzar mi apoyo a esta chica porque la verdad es que no es justo. No es justo porque al final ella a día de hoy no ha cometido ningún delito. Solo ha cogido dinero público que se lo ha pagado un exministro o exdiputado o como le queramos llamar. La pregunta del millón te la he de hacer. Igual que en la sauna de Don Sabiniano todo apunta que se grababa y que la policía lo sabía y que lo que hemos contado. En el apartamento que le montó la trama que pagaba Aldama en la torre de Plaza España, donde vivía Jessica y se veía con el señor Ábalos. En ese apartamento se grabó a gente. ¿Hay vídeos? A mí, según me cuentan, sí, pero ella no tiene nada. Ella no tiene vídeos. ¿Quién los tiene? No lo sé. Es decir, en el apartamento de Plaza España hubo grabaciones. A mí, según me cuentan, sí. Te dicen que sí. Entiendo, no con Ábalos, no se grabaría a sí mismo, sería a otras personas. Ya sería la repera si hubiera hecho eso. Pero yo ya, escúchame, cuando una persona ya se le va un poquito la cabeza, que está un poquito de fiesta y supuestamente toma cosas que no debe de tomar, pues a lo mejor la cabeza se le va un poco. A mí me viene a la memoria, Susana, tú te acordarás, las fotografías en calzoncillos de Luis Roldán, ¿te acuerdas? Que publicó Interview. Igual acabamos viendo algo parecido de alguno de estos, ¿no? Pues mira, yo siempre digo lo mismo. Alabo mucho a estas mujeres y a estos hombres, que también hay, que yo siempre te lo he dicho que también hay hombres, porque la capacidad que tienen para aguantar después de todo lo que les están haciendo y todo lo que les están haciendo padecer, el quererles prohibir, el llevarlos a la clandestinidad, el marginarlos, porque estos políticos están marginando a estas personas y ellos no sacan lo que tienen. Yo siempre he dicho que admiraré a esta gente por lo leal que es a sus prejuicios, ¿no? Me sabe muy mal que no lo saquen. Bueno, antes de ser condenados, espero que
saquen, como dices tú, lo que tienen, lo hagan público y sepamos quién gobierna este país, porque es gravísimo. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa, Albert? Que yo siempre digo lo mismo. Es que es muy grave lo que está pasando, ¿vale? Pero no es grave contratar servicios sexuales porque a día de hoy no es un delito. Lo que es grave es que luego estas personas cuando hablan se les machaque como se les machaca. De una forma la prensa, pero de otra forma también desde otras partes. Entonces, claro, la gente cuando dice que hablen, pero ¿cómo van a hablar si esta gente la tiene atemorizada? Esta gente necesita una regulación para que estas cosas no pasen. Porque con una regulación esta gente podría denunciar sin problemas, podría tener sus permisos de residencia por trabajo y podrían tener una protección que a día de hoy no tienen y un sindicato donde dirigirse. A día de hoy, Albert, estas personas no tienen nada. Entonces, estos políticos, ¿qué hacen? Que se aprovechan de la situación, les prometen tierras, casas, trabajos. Bueno, con lo de los trabajos sí que han cumplido, por lo que he visto, pero con otras cosas no. Y esto debe de empezar a manejarse y me parece un despropósito que Fiscalía no se haya querido hacer cargo de esto como ya no lo hizo con el Tito Berni, porque es un delito muy grande. Y le repito otra vez a Fiscalía que no le digo que investigue el caso Koldo, que ya sé que lo está investigando y ya veremos en lo que acaba. Lo que le digo es que investigue a las personas que contratan señoritas sin papeles siendo políticos y luego aprovechándose de ellas. Eso es lo que pido que se investigue. Y votando luego la abolición de la prostitución, que ya es lo peor. Susana Pastor, dale un beso a Jessica, al entorno de Jessica, la persona con la que hablas, y mucha fuerza. Y a ver si un día la conoceremos y como mujer y nos contará lo que quiera. Un beso fuerte, cuídate. Un beso, cuídate, chao. Tenemos que agradecer a muchos de ustedes sus donaciones. Gracias a Montserrat G.J. que habla de periodismo libre. Muchísimas gracias, Montserrat. Y también tu parte que va a Valencia, nos encargaremos que Valencia la reciba, damnificados. Siempre Montserrat da una donación para el programa y otra para Valencia. Marcos G.M. Muchísimas gracias. Hazme socio, dice, es maravilloso. José Antonio Frade, Sánchez dimisión ya, gracias. Francisco Luis Jiménez Reguera nos ha pedido tazas, nos ha hecho una donación por PayPal. ¿Saben dónde vive? En Alemania, pero dice que soy de Ubrique y muy, muy orgulloso de ser de Ubrique. Gracias, amigo. Espero que lleguen las tazas y que lleguen de enteras. María Gaona, muchísimas gracias, María. María ha sido muy generosa con este programa y no tengo palabras más que de agradecimiento. Muchas gracias. Y le mandaremos una taza, que es lo mínimo que debemos hacer. Diego Torres, gracias. Jordi Valor, gracias. Y Jaime de Díaz, que dice, seguimos en la trinchera, que aún somos pocos. Esa es la actitud, Jaime, ir creciendo. Gracias también a Marc, que ha dejado un mensaje precioso. Nada, yo darte la enhorabuena por tus primicias y por tu información confidencial y por tu tan buenísima información. Nada, Albert, como siempre te digo, un fuerte abrazo, adelante en la trinchera y aquí estamos todos. Gracias, amigo. Y a Eustaquia, que me manda la foto de cómo se toman el té con nuestras tazas. Dice, tomando el té de la tarde en ellas. Un beso, Eustaquia. Saben que un correo electrónico es suficiente para que le mandemos la taza que nos pida, una, dos, una de Susana, una mía. Las que podamos lo haremos y la voluntad, les pedimos la voluntad a través de Bizum, PayPal o el número de cuenta si así lo quieren. Bueno, hay que empezar la semana con energía. Nadie nos da más energía que Abraham Gómez, el humorista de Tenerife. Llegarán los presupuestos del 2026 y si los presupuestos llegarán los del 2027. Paciencia, ten fe en él. Pedro sabe lo que hace, lo que pasa es que tú no lo quieres escuchar. Algún día llegarán. Mientras tanto, siéntate y mírala, observa la vida progresivamente. Pídete un cortado, larguito, y espera, porque todo llega. Él no miente. En las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento de Pedro Chávez dice así, y Pedro llegó casi que volando, sobrevolando las tierras puidemónicas y de Cataluña y el país vasquense,
aterrizare en la tierra menor y miserable y desgraciada de España. Pero allí miróles a los ojos a los habitantes y diciéreles: yo multiplicaré las penas y los pisos. Lo primero ya lo ha cumplido, y eso no hay quien lo niegue. Las penas están multiplicadas y los pisos están en ello, está en ello. Ya está dando hogar a mucha gente que no lo tiene. Ha dado casas a un montón de gente y ha sacado de las casas a la otra gente para que observaran la fachada. Observad la fachada, decía la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Observad la fachada. De ahí la palabra facha. Y los fachas se quedaron mirando sus casas. Y las escrituras se cumplieron. Sobre todo las escrituras que se quedaron dentro de las casas. Y eso lo ha conseguido Pedro. Pero tú no quieres creerle. En el Santo COVID, Pedro se unió a Delcy Rodríguez, no, a Carolina Daria. Es que se me parecen. Y se unió y consiguió que cada uno de aquellos pobres habitantes se metiera un palo por la nariz al módico precio de 30 euros, día tras día. El palo santo decía negativo y tú podías entrar a trabajar progresivamente. Eso lo ha conseguido Pedro, pero la gente no cree en él. Y ahora está intentando tener dinero para... Bueno, a él la palabra rearme no le gusta, a mí tampoco. Rearme es una palabra muy fea, podrían haber buscado algo más amable. Yo qué sé, Redisney, por ejemplo. Refrozen. Él está intentando dar un Refrozen, pero no le sale. Y además dice, ¿para qué vamos a atemorizar a la gente? No hay que meterle miedo. Es mejor, como dice él, creer en un kit de guerras nucleares, por ejemplo, para los ciudadanos. Que será una bolsita de Mercadona que vendrá una gamba santa dentro. Pues tienen zinc y yodo las gambas, que son buenas para cosas de núcleo. Y un peine para peinarnos los 4 pelos que nos queden ese día. Y un cigarro para echar un cigarro y se acabó aquella. Lo que sea que es lo que Pedro quiera. Y mientras tanto la gente no le cree, porque no tiene paciencia y no le escucha. Pero él lo está intentando. Y ahora, en abril, que viene la Semana Sánchez, atentos porque resucitará. Resucitará al 5º o el 6º día por ahí, cuando él quiera, y nos mirará a los ojos y dirá: vosotros sois ciudadanos, parte ciudad, parte ano, y quiero que me ayudéis y creáis en mi palabra. Defendedme, nos dirá, y nosotros, por primera vez, invertiremos todo el dinero que nos queda en defensa, para defendernos de él. Este hombre acabará escribiendo un Nuevo Testamento sanchista. ¡Qué genio! Abraham Gómez. Amigos, mañana más les espero aquí. Búsquennos. Tú eres confidencial. Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.